Ok, ok. Muy buenos días, señores y señores. Muy buenos días a los panelistas, los ponentes que están acá en nuestro webinar, el tour virtual de Buzzword y Check My Bus. Sí, estamos acá en la carretera, en esta linda carretera sudamericana. Ya hemos pasado por Perú en enero, pasamos por Colombia en febrero y hoy estamos en este lindo país llamado Chile. Empezamos ahora nuestro webinar con estos 7 expertos que están acá con nosotros. Yo me llamo Fabiano Ferrari, soy de Check My Bus. Perdona por maltratar sus oídos con mi portuñol, pero seguimos adelante. Por suerte tengo a esta gente linda que está acá conmigo y empezamos las discusiones sobre el mercado del transporte terrestre en Chile. Sí, Chile siendo el país más desarrollado en términos de tecnología e innovación en toda Sudamérica. Esto será seguramente un debate muy interesante a todos que nos acompañan. Le digo que tenemos hoy calculado, planeado más o menos una hora y 20 de webinar, para que podamos, sí, claro, discutir todos los asuntos más interesantes que están ahora en pauta en Chile. Y les digo que el próximo webinar donde vamos será en Brasil, el día 26 de abril a las 10:30 hora de Brasilia. No lo pierdan porque también será muy interesante. Este webinar está siendo grabado y su grabación, todo el webinar estará disponible mañana, por la parte de la mañana, claro, de Chile, en las redes sociales de Buzzword y también de Check My Bus. Si se no puede mirar todo el webinar hoy o si lo ha perdido, por favor, tendrán la posibilidad de poder verlo luego después. En el webinar de hoy empezaremos con algunas presentaciones de los ponentes. Tenemos acá gente, como he dicho, expertos en el asunto y ustedes de la audiencia pueden enviar preguntas que nosotros seguramente las contestaremos luego después del webinar vía correo electrónico y también, si posible, intentaremos hacer las preguntas que llegan a nosotros acá a los ponentes. Como he dicho, soy Fabiano Ferrari de Check My Bus y tenemos aquí la presencia de Ariel Devo, perdona si no he pronunciado perfectamente su nombre, Ariel Devo, de Nueva Andimar VIP. Tenemos también Raúl Fernández Balbú para el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones de Chile. Muchas gracias por la presencia. Tenemos Danilo Tameline de Bus Up, Ingrid Schumann, quien ha asistido a los otros webinars, ya la conocen, nuestra experta de análisis de mercado de Frost & Sullivan. Tenemos Bernardo Gassigalupo, sí, de All Rights, que va a traer también mucha experiencia acá a nuestra discusión. Cristian Contreras, sí, representando a Mercedes-Benz por parte de Kaufman Chile. Acá estamos también. Y Andrés Beltrán Farías, de Pulma Bus, más un operador de bus que aquí se ha juntado con nosotros para debatir los temas más especiales y importantes en este momento en el mercado chileno. Les cuento que vamos, como he dicho, tener algunas presentaciones ahora. Empezaremos con la presentación del señor Raúl y luego después pasamos la palabra a Ingrid. Bueno, Raúl, una vez más, muchísimas gracias por tu tiempo y si quieres, por favor, puede empezar con tu presentación. Un gusto tenerte acá, querido. Raúl, te pido que por favor... Gracias, sí, gracias Fabiano, gracias por la invitación. Soy Raúl Fernández, coordinador de tecnología e innovación de la División de Transporte Público Regional. Así que agradecidos de la oportunidad, voy a poner un timer aquí para no pasarme del tiempo que conversamos. Así que, nada, partir un poco contándole de la estructura, ¿ya? Porque aquí cuando Fabiano me contactó, me dijo un poco y lo comentó también al inicio del webinar, que Chile era un referente en términos de tecnología y la implementación de herramientas tecnológicas en lo que es transporte terrestre. Y en ese contexto, efectivamente, yo creo que hemos hecho varias cosas que nos ponen a la vanguardia, pero en regiones tenemos muchos desafíos por delante
Yo creo que son desafíos que probablemente la audiencia y los participantes compartan y también otros países de la región también puedan compartir, ¿ya? Entendiendo que en Chile hay también diferencias entre los avances tecnológicos entre las distintas regiones del país. Y en ese contexto, primero, un pequeño paréntesis, yo trabajo para la División de Transporte Público Regional, que así como la de TPM ve todos los buses de Santiago, nosotros vemos todo el parque a nivel nacional, que no es Transantiago o Red de Movilidad Metropolitana. En términos globales, somos el triple de flota entre buses rurales y urbanos. Nosotros gestionamos más de 22.000 buses a lo largo de todo el país y Santiago son aproximadamente 7.000 buses. Entonces, en ese contexto, es un tamaño importante en términos de la flota que nosotros gestionamos y administramos. Nosotros trabajando en la modernización del transporte público regional en un nivel global. En particular, mi desafío hoy día tiene que ver con los desafíos del área tecnológica, que es un poco lo que convoca el webinar de hoy día. Y en ese contexto nosotros empujamos tres ejes principales, como acortando las brechas que yo les comentaba entre Santiago y regiones, ¿ya? El primer eje tiene que ver con la implementación de recaudo electrónico, como pasar del pago en efectivo a bordo de los buses a un pago electrónico. Lo otro tiene que ver cómo implementamos herramientas que nos permitan operaciones de transporte a lo largo del país y cómo nos mejoramos de cara a los usuarios internos y obviamente externos de los sistemas de transporte público. Con respecto al recaudo electrónico, nosotros nos hemos propuesto generar electrónico, como ustedes bien saben, en Santiago hay recaudo electrónico, está la VIP hace bastantes años, ahora se integró un QR en este contexto y además los trenes de F también tienen recaudo electrónico que también está migrando hace poco a un nuevo modelo y nosotros, nuestro desafío es poder implementarlo y eliminar esta brecha que en regiones todavía se paga con efectivo y para eso nos hemos trazado un camino, en principio definir un modelo que ya lo definimos y convocar a una licitación abierta que nos permita tener nuestros primeros sistemas de recaudo electrónico en regiones y en ese contexto hoy día estamos trabajando. Cuando hablamos de recaudo electrónico, nosotros lo que apuntamos es poder licitar una solución llave en mano, en donde tengamos todos los niveles provistos por el operador adjudicado, desde los medios de acceso que permitan migrar del efectivo, ¿cierto?, a sistema electrónico y que permitan, por ejemplo, pagar el bus con tarjeta cerrada de transporte, como lo es la VIP, una suerte de VIP regional, poder pagar con tarjetas bancarias, incluso con QR o billeteras electrónicas. Después el siguiente nivel, que nos provean todo el equipamiento embarcado a bordo de los buses, ¿cierto? Los validadores a bordo de los buses que permitan esta tecnología, y además la red de carga de saldo de las tarjetas cerradas y los centros de atención a usuarios, después los sistemas centrales, la integración con otros sistemas, y por último la administración financiera y pago a los operadores de transporte. Nosotros, avanzando en esta línea, hicimos una consulta al mercado que nos fue bastante bien, recibimos a 3 empresas de 9 países que nos manifestaron el interés de participar en este tipo de actividad. Así que también les comento que Chile es tierra fértil en términos de que hay muchas empresas internacionales buscando tener negocios en Chile desde el punto de vista tecnológico. Con respecto al desarrollo de las operaciones, son herramientas que nos permitan mejorar la operación de transporte, en lo que yo llamo un círculo virtuoso de la operación de transporte, que nos permitan una mejor planeación estratégica en términos de los modos, los servicios, los trazados, frecuencia, flota. Después una planificación operativa, que esto hoy día es más responsabilidad del operador de transporte, básicamente de recursos, flota, conductores, después cómo gestionamos en tiempo real, cómo procesamos toda la información y cómo analizamos para volver retroalimentar a nuestro sistema de planeación estratégica, ¿ya? Nosotros estamos implementando herramientas de planeación estratégica y ya tenemos una herramienta que nos permite subirle una serie de cantidad de capas sobre la información de la ciudad, sobre la operación de transporte, los trazados y poder ir mejorando así la oferta de cara a los usuarios. También estamos tratando de implementar herramientas de planificación operacional
para que nos permitan, por ejemplo, hacer una buena planificación en términos de los recursos necesarios para poder operar los distintos sistemas de transporte. Por ejemplo, en este caso, es cómo calcular flota de una ciudad determinada. Hace poco implementamos una herramienta que nos permite hacer gestión online, que nos permite de alguna manera poder visualizar todos los sistemas regulados. Hoy día la penetración de esta plataforma que es nuestra está implementada a lo largo de 17 regulaciones a lo largo de todo el país, actualmente entre Antofagasta y Punta Arenas, y esperamos seguir creciendo a los 22.000 buses que yo les comentaba. Y en esta herramienta podemos ver cada una de las ciudades a lo largo de todo el país, con la ubicación y georreferencia de cada uno de los buses, el estado de operación, si está cumpliendo con las condiciones que nosotros establecemos para determinar que una expedición es exitosa. Podemos hacer ciertas averiguaciones en términos de la plataforma, ver también esto a nivel de servicio y poder ver cómo es la operación, en particular en cada uno de los servicios a nivel país, y poder gestionar no solo al final de la operación, sino que también en tiempo real. Con respecto al procesamiento offline de los datos de operación, digamos que son resultantes de estas plataformas como las que vimos anteriormente, nosotros tenemos montado todo un sistema que nos permite poder ver qué es lo que hizo cada uno de los operadores y calcular indicadores de cumplimiento, ciertos KPI que son importantes para nosotros, y en función de esos KPI, al igual que en Santiago, poder pagar los subsidios que se distribuyen a nivel regional. Y con toda esta información, nosotros también después poder hacer cruces y análisis, por ejemplo, no solo de la oferta en términos de qué hizo un operador de transporte, sino también en términos de la demanda, qué es lo que los usuarios están requiriendo de los sistemas de transporte para poder ir mejorando los sistemas de transporte. Y en este contexto nosotros ya implementamos en ciertas ciudades los conteos de pasajeros, que esperamos sean un complemento al sistema de recaudo electrónico, y a partir de eso nosotros tener información valiosa sobre la demanda, el comportamiento de la demanda, poder cruzarlo con la oferta planificada, con la oferta real, y en ese contexto poder mejorar las operaciones de transporte público a nivel nacional. Y como les decía, poder retroalimentar nuestro sistema de planeación estratégica e ir mejorando, iterando esto, es algo que nunca se acaba. En términos generales, nuestra idea es que todos estos sistemas se puedan retroalimentar, y entendiendo que las ciudades son vivas y van modificando y cambiando a través del tiempo, poder tener información que nos permita retroalimentar nuestro sistema y mejorar la planificación de cara a los usuarios. Y por último, los usuarios internos y externos. Voy a hablar un poco el foco en los usuarios externos. Nosotros estamos implementando una aplicación a nivel nacional que permite planificar los viajes, ¿cierto? Saber en una parada cuánto están los buses. Hoy día la penetración de esta y permite también a los usuarios evaluar la calidad del servicio. Nosotros hoy día tenemos una penetración que es incipiente, o sea, hoy día solo tenemos 45.000 usuarios en la aplicación al mes pasado, pero esperamos multiplicarlo por 10 al menos en el corto mediano plazo, y lo tenemos a lo largo de 15 ciudades. Hoy día las ciudades que se subirían a esto próximamente serían Villarrica y Concepción, y ya tendríamos al menos todas las ciudades, zonas reguladas a lo largo del país en esta aplicación. Y también estamos avanzando en proyectos que permitan tener información en la parada a los usuarios en regiones y poder tener información en tiempo real que les permita poder planificar su viaje de mejor manera. Y también en términos de la mejora de los usuarios, estamos en un proyecto de Open Data, abrir nuestra información, hacer estos famosos Data Lake, que nos permitan de alguna forma juntar al gobierno, la industria, la academia, la sociedad civil, y entregar información abierta, por ejemplo, en principio de los GPS y datos ADL online y offline, y poder eh, tener otros actores que puedan ocupar esta información para mejorar los sistemas. Eso, creo que estuve justo en los 10 minutos. Agradecido de nuevo por la oportunidad, y nada, desearle mucho éxito en lo que queda de webinar, y nada, estamos siempre súper disponibles a estas instancias y poder colaborar con las mejoras, en este caso desde el punto de vista tecnológico, en el sistema de transporte público.
Muchísimas gracias, Raúl. Ha sido una información muy interesante, principalmente en la parte tecnológica. Y lo que, de toda la información que me ha pasado, la información que se quedará conmigo y que nos acompañará en este webinar, es realmente una frase que me gusta muchísimo y, como he dicho, va a acompañarnos en este webinar, que solo se puede gestionar lo que se puede contar. Esto es una frase que me encanta porque realmente hoy trabajamos con datos. Entonces, si puedes contar, solo puedes gestionar si tienes datos en manos. Puedes desarrollar tus proyectos, la movilidad y todo. Guarden esta frase, ¿vale? Vamos a hablar de ella un poquito más adelante. Raúl, muchísimas gracias una vez más por tu participación, por tus insights acá en nuestro webinar. A la gente, a la audiencia que quiera hacer preguntas a Raúl sobre el tema que ha presentado o también sobre otros temas, puede enviar sus preguntas en el chat y vamos a contestar después del webinar vía correo electrónico a toda la gente. Muchísimas gracias una vez más, Raúl. Ahora me encantaría pasar la palabra a nuestra experta de análisis de mercado, Ingrid Schumann, de Frost y Sullivan, para que empiece su presentación. Ingrid, por favor, la palabra es tuya. Hola, buen día a todos. Un placer estar acá con ustedes para discutir el mercado de buses en Chile. Soy analista de industria de Frost Sullivan, una empresa de investigación de mercado. Traje una presentación, es un par de slides de nuestro último estudio que publicamos en noviembre, si no me equivoco, del año pasado, o sea que los números están actualizados. Bueno, acha que cambiar algo, ¿no? Pero lo que ustedes pueden ver ahí es justamente los números desde el 2017 proyectados hasta el 2030. Y este estudio, como dije antes, era un estudio para la América Latina. Pero América Latina ahí son 6 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Entonces, todo lo que tiene que ver con América Latina se refiere a estos 6 países, ¿está bien? Arriba de cada columna, ustedes pueden ver un porcentaje, sería la participación chilena en las ventas de la región. Entonces, por ejemplo, el año pasado, en 2022, el 9.7% fue la participación chilena en total de ventas de estos 6 países. Además de eso, podemos ver, por ejemplo, si vamos desde el principio, desde 2017, estaba creciendo el número de las ventas de buses. En 2019, por ejemplo, se vendieron casi 3.500 unidades. Después, con la pandemia, como pasó también en los otros países de la región, bueno, creo que en todas las regiones del mundo, ¿no? Chile vio su mercado de buses achicar. En 2020, por ejemplo, el mercado redujo el 24.6%. En 2021 volvió a bajar, de esta vez 28.9%. Sin embargo, en 2022 la situación empieza a mejorar, la actividad económica vuelve a patrones más normales o de antes de la pandemia, la vacunación también avanza, todo eso ayuda con que el país vuelva a recuperarse. Bueno, eso también es un efecto que vimos en otros países, ¿no? Y en este año particular, o sea, en 2022, las ventas de buses aumentaron 67.1%. O sea que en este año fueron casi 3.100 unidades vendidas, aunque no sea el mismo número de 2019, que fueron casi 3.500, ya es un súper buen resultado para el país en este año. Y de estas ventas, 42.1% fueron para la red metropolitana de movilidad, o sea que ya muestra también una intención de renovación de flota, algo que es muy importante con relación no solo a adopción de nuevas tecnologías, pero también con relación a mejorar la emisión de contaminantes, de carbono, por ejemplo. Y proyectamos también que si vemos de 2021 hasta el 2030, 2021 porque fue justo el año base de este estudio, ¿no? El mercado de buses debe aumentar una tasa de crecimiento anual compuesta del 9.2%. Y justamente eso se da debido al aumento de la actividad económica y también de la población urbana del país. Si vamos al próximo slide, vemos también que Chile tiene varias iniciativas con relación a la adopción de nuevas tecnologías, de energías alternativas, principalmente la electromovilidad, como mencionamos, como Fabiano ya mencionó y todo más. Y
Por ejemplo, el año pasado, en noviembre del año pasado, se publicó la Ley de Electromovilidad y Almacenamiento de Energía Eléctrica en Chile. Y hay varios beneficios, hay varias ventajas justamente para estimular, incentivar el uso de estos vehículos, y entre ellos se puede mencionar uno que es para todos, no solo para buses, pero también vehículos en general, que es la rebaja del impuesto de justamente la exención del permiso de circulación. Por 2 años, estos vehículos no tienen que pagar este permiso, y después de este periodo hay una rebaja progresiva. Entonces, por ejemplo, después de 2 años gratis, en los años 3 y 4 se paga un 25%, en los años 5 y 6 50%, y en los años 7 y 8 75%. Otra meta interesante del gobierno es justamente que para el 2035 Chile desea tener su 100% de su flota de buses urbanos eléctrica, y para el 2045 juntar también la flota de buses interurbanos y también el transporte de carga. O sea que hasta el 2045 toda la flota de buses, sea urbano o interurbano, ya debería ser eléctrica, de acuerdo con esta meta, ¿no? Y además de esta parte de electromovilidad, o sea, de los vehículos que serían 100% eléctricos, los BEVs, ¿no? También hay una iniciativa con relación al hidrógeno verde. Y esta es un poco anterior a esta ley que había mencionado. Desde noviembre de 2020 se publicó en el país la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, que es justamente busca crear polos de crecimiento y posicionar a Chile como líder en ese nuevo mercado. Entonces vemos que hay varias iniciativas, todo para proyectar el país como un líder en la región, ¿no? Y bueno, también incentivar estas nuevas tecnologías, estas nuevas energías alternativas. Y vemos también que no solo está la participación pública, pero también la iniciativa privada. Por ejemplo, tenemos la participación de Enelex en el país, que busca, ellos desarrollaron, por ejemplo, el modelo IBUS como servicio en el país, ¿no? En Chile, y con este modelo ellos financian buses eléctricos, proveen la infraestructura eléctrica, sea en depósito, terminal o carretera, también proveen la plataforma de carga para estos vehículos y también el suministro de energía. Entonces es como que completan el círculo justamente también para estimular la adopción de este tipo de tecnología en el país, ¿no? Como ciudades claves vemos que no solo, bueno, Santiago, claro, la capital del país, pero hay otras ciudades norte, sur del país que también ya tienen proyectos de corredores de buses urbanos eléctricos, ¿no? Y ahí ustedes pueden ver una lista: Racango, Antofagasta, Concepción. Bueno, vemos que son varias. Muchas veces en otros países acá de América Latina vemos que son 1 o 2 ciudades, y en Chile son varias, y esto también es muy interesante de observar. Y por último punto que quería mencionarles es con relación a motorización de estos buses, ¿no? Desde el 2003, de este año, los vehículos nuevos ya tienen que tener motor Euro 6, y en la región, bueno, de estos 6 países que estamos analizando en este estudio, ¿no? que les mencioné anteriormente, solo Brasil y Colombia también están con Euro 6 en 2023, o sea que también muestra el interés del país, el interés de Chile de estar siempre con el motor más actualizado, el motor más amigable al medio ambiente, ¿no? Bueno, muchas gracias, y cualquier cosa, cualquier duda que tengan, pueden preguntarme ahora, dentro de unos minutos en el debate. Gracias. Muchísimas gracias, Ingrid. Realmente muy interesante ver para dónde camina el mercado y las previsiones de Frost y Sullivan. Yo veo que realmente la electromovilidad es un camino sin vuelta, es algo que está ahí y no hay cómo cambiar. Vamos en esta dirección, no solamente en Chile, ojalá en todo el mundo, una forma de transporte más sostenible y más verde, por así decir. Muchas gracias, Ingrid, por tu presentación. Y señores y señores, si me permiten, empezaré ahora mi presentación de Check My Bus, donde voy a pasarles una visión general, no solamente de Chile, pero sí una visión general del mercado de bus, de transporte de pasajeros, mercado terrestre de transporte de pasajeros. Como he dicho, me llamo Fabiano Ferrari, trabajo para Check My Bus como Country Manager, gerente de países acá.
y para LATAM, todos países de Latinoamérica, algunos países. Y Check My Bus nada más es que solamente, entre aspas, solamente una meta búsqueda de pasajes de bus. O sea, enseñamos a los pasajeros, a la gente interesada en viajar, diferentes opciones y el pasajero puede elegir la que le cabe mejor y es direccionado a la página web de nuestros partners, donde puede efectuar la compra. Nosotros no vendemos billetes, ni tampoco trabajamos con la reserva, esto todo es hecho por nuestros partners. Y estamos en 21 dominios diferentes en casi todo el mundo, en diferentes países, pero dominios en la red web, en 12 idiomas diferentes. Esto es una breve presentación de Check My Bus. No quiero tomar mucho el tiempo de la audiencia acá, quiero empezar luego la rueda de discusión, pero sí me gustaría de pasarles una visión de lo que he visto en los últimos tiempos en el mercado mundial de bus. Next, please. Sí, bueno, ahí está esta frase que me encanta. Solo se puede gestionar lo que se puede contar. Esto es y nada más que esto. Las nuevas tendencias en el mercado tienen, claro, principalmente en Chile, en la tecnología e innovación, su principal fuerza impulsora. Todas las tendencias que he visto en los últimos tiempos nos muestran, me muestra que hay un lugar, no hay lugar para el viejo modus operandi, la manera de trabajar de las empresas de autobús como en el pasado. La revolución tecnológica, claro, en el sector es un hecho y durante la pandemia, las empresas que estaban analizando la posibilidad de digitalizarse tuvieron que hacerlo para sobrevivir y continuar en el sector. O sea, la pandemia ha acelerado un poco más todo el proceso que estaba ya a camino. Entonces, esto es quien se quedó con el modus operandi antiguo, seguramente se quedará para atrás. La tecnología está ahí para ser utilizada en su mejor manera y esto les enseñaré también cómo ha sido. Next one, please. Y sí, y ahora sí, ahora vamos. 3 puntos principales como tendencias que hemos observado acá en el mercado, que son, bueno, el uso de tecnología para atraer nuevas oportunidades a punto en la próxima página, pero las ofertas y precios inteligentes y también, lo más importante, empoderar tu marca. ¿Para qué? Para que pueda crecer en el mercado y, claro, fortalecerse también. Bueno, el mayor uso de la tecnología, las empresas de buses, tenemos aquí representantes de empresas de buses, las empresas están incorporando cada vez más tecnología para mejorar la experiencia del usuario. Esto incluye la implementación de sistemas, reservas en línea y todo más. Las ofertas. Bueno, las ofertas, lo que pasa es que la mayor oferta de servicios diferenciados, las empresas están buscando formas de diferenciarse de su competencia. Esto incluye diferentes factores, tal como servicios premium, asientos reclinables, pantallas individuales, y todo esto, tal como comida y bebida a bordo, generando así ingresos. Al fin de todo este viaje, tu marca será en suerte. Y le explico un poquito más en detalles ahora. Next one, please. Sí, el uso de la tecnología para traer nuevas oportunidades. La tecnología está ahí, es una cosa que no hay como no verla. Quien no hace el uso de la tecnología está mal en el mercado. Bueno, como he dicho, la tecnología permite mejorar la eficiencia operativa. Esto es muy importante al optimizar las flotas y de personal. Muy importante esto. La tecnología también permite a las empresas conectarse con redes de distribución globales, pero manteniendo el enfoque. Invertir en tecnologías avanzadas como vehículos eléctricos, sistemas de conducción automatizados, no solo mejora la eficiencia de los autobuses, sino que también ayuda a crear una imagen más verde en el mercado, lo que atrae a los usuarios jóvenes preocupados
punto también muy importante en el mercado, en esta viaje del pasajero, del usuario que está buscando por un bus. Más joven está dando más valor a empresas que tienen un sello verde, que están más en esta ola de sostenibilidad. Esto es uno de los puntos que hemos visto acá también, y claro, también todo eso que Ingrid ha enseñado también en su presentación del cambio para electromovilidad, hidrógeno verde, y todo esto también es muy importante. Hay otras tecnologías también que, por ejemplo, la implementación de sistemas de reserva en línea, incorporación de buses más eficientes en cuanto al consumo de combustible, lo que he hablado antes, la utilización de tecnologías más limpias, la utilización de tecnologías más limpias, claro, como los buses eléctricos, implementación de sistemas de monitoreo de conductores, esto es muy importante también para prevenir la fatiga y el cansancio al volante. Y también la parte técnica, la incorporación de sistemas avanzados de frenado, estabilidad para prevenir accidentes y todo esto. Hay empresas de buses interurbanos en Chile que ya están implementando sistemas de seguimiento de buses en tiempo real. No solamente el interurbano, también he visto esto también en la parte urbana, que permite a los usuarios, claro, conocer la ubicación exacta del bus, en que viajan, la hora de llegada estimada, sus destinos y las paradas programadas en el camino. Esto mejora la experiencia del usuario al permitirles planificar mejor su viaje y evitar retrasos innecesarios. Esto sí, y el uso de aplicaciones móviles. Yo he visto que 80% de los usuarios de Check My Bus utilizan el móvil para comprar sus pasajes. Entonces, en la parte de tecnología es muy importante el desarrollo de aplicaciones móviles para que los usuarios puedan reservar sus boletos y hacer seguimiento a su viaje, conocer el estado de tráfico, recibir notificaciones en tiempo real sobre sus viajes. Y también las aplicaciones móviles también pueden ser utilizadas para ofrecer promociones y descuentos especiales a los usuarios. O sea, la empresa que tiene su sitio web también es súper necesario que desarrolle una aplicación móvil para que así pueda darle más informaciones a los usuarios, pero también tener esta conexión más personal para regalarles también una mejor experiencia. Esto que he dicho antes tiene, claro, solo se puede gestionar lo que se puede contar. Cuanto más datos tienes, más empoderado estará su marca. Next one, please. Y perdona que estoy hablando aquí por veces en inglés, que la persona que está aquí en el comando de la presentación solamente habla inglés, por eso, perdona. Bueno, estamos aquí, una cosa muy importante, que es ofertas y precios inteligentes. Esto es una tendencia del mercado que hemos visto y realmente ha llegado para quedarse. Esto es una cosa que es muy importante, precios inteligentes. Esta es la clave, claro, para atraer más viajeros, es ofrecer los precios dinámicos que se ajusten a la demanda. Esto requiere, atención, recolectar datos sobre reservas anticipadas y utilizarlos para adaptar los precios en consecuencia. Esto puede lograrse mediante la implementación de un sistema de reservas en línea en tu propia página web, en caso de los operadores o OTAs, donde puedes colectar los datos y reaccionar a tiempo, aumentando así la ocupación de asientos en los buses. Nada peor que tener un bus y el bus se va con 20% solamente de ocupación. O sea, se puede cambiar. Otra cosa también es esto de venta adicional, no solamente los precios adicional. Esto hay mucho que aprender también con las aerolíneas de bajo costo. Una estrategia eficaz es ofrecer un precio básico bajo, pero generar ingresos adicionales a través de servicios adicionales como, no sé, asientos, equipaje, comida y otros servicios, diferentes tipos de asiento. O sea, esto también se puede aprender muchísimo de las compañías aéreas de bajo costo. Y hay, claro, nuevos segmentos. Utilizando tecnologías, las empresas pueden identificar nuevos segmentos de mercado y ofrecer servicios personalizados para atraer a estos clientes potenciales, por ejemplo, ofreciendo servicios especializados para viajeros de negocios, turistas,
eventos, corporativo. Corporativo tenemos acá también BuzzUp y Allright, que pueden explicar un poquito más después sobre esto. O sea, tenemos la tecnología, podemos utilizarla de la mejor manera posible. Estas son las cosas que he visto en los últimos tiempos, las tendencias que ya están siendo aplicadas y que van todavía a mejorar con el tiempo. Next one, please. Sí, y siguiendo toda esta línea de pensamiento, vamos, claro, a empoderar tu marca. ¿O qué es empoderar tu marca? Nosotros recomendamos, sí, que los operadores de bus, que es el mercado de Check My Bus, recomendamos que los operadores de bus intenten trabajar con canales diferentes. Puedes trabajar, por ejemplo, con una OTA, una agencia en línea. Se puede trabajar con una meta búsqueda, que sea Check My Bus o otra. Y bueno, lo que pasa, utilizando varios canales en línea, las empresas pueden multiplicar los efectos de su presencia y llegar a una audiencia más amplia. ¿Vale? Por veces está ahí cerrado en tu mercado y no te das cuenta que hay gente de fuera del país que llega a viajar allá. Y estas personas pueden tener acceso a tu oferta si está trabajando con diferentes canales, no solamente con tu página o con un partner. O sea, empiezas a pensar que trabajar con diferentes partners es también muy importante para que puedan alcanzar más gente. Esto puede también incluir publicidad en línea y, claro, la optimización de motores de búsqueda. Motores de búsqueda, lo más conocido en este momento, por en cuanto, es, claro, Google. Una otra cosa muy importante también es que venido una vez ha comprado en tu sitio web un cliente, experiencia, que tu sitio web esté súper lindo, el cliente se va y se ha perdido. Entonces, la mejor cosa es trabajar en crear esta lealtad y retención de los clientes. Y bueno, hay diferentes maneras, conectando al usuario a tu propia página web y aplicaciones. Las empresas sí pueden fomentar la lealtad y retención de los clientes, al hacer que vuelvan a utilizar tu servicio. Esto puede incluir, por ejemplo, ofrecer incentivos como puntos de recompensa, descuento en futuras compras, todo esto que puede retener el cliente en tu página. Y también se puede prolongar el viaje del cliente. ¿De qué manera? El cliente, cuando empieza a interactuar con la empresa, tal vez antes, hasta que realicen su reserva, en la fase de compra que llamamos la fase de sueño. El cliente que está, por ejemplo, buscando, no está en la parte de buscar el pasaje, pero sí buscando por un destino. Entonces, a ver, está en Chile y quiere ir voy a utilizar aquí un ejemplo, a La Serena, está buscando por la ciudad de La Serena. Si tú, empresas, está ahí ya en esta página de turismo que no está hablando sobre buses, pero sí del destino, ya está captando al cliente en esta fase de sueño, como llamamos acá. Y claro, esto con el contacto se puede fomentar una experiencia más próxima, más personal, y esto traerá más billetes, más entradas. Esto puede incluir el envío de correo electrónico, de seguimiento, encuestas de satisfacción y ofertas especiales para futuros viajes. Estas son las tendencias que hemos visto que ya están siendo aplicadas y tantas otras que están por venir, perdona. Y bueno, esto ha sido mi presentación. Si tienen cualquier duda, estoy a vuestra disposición para contestar los mensajes en chats o también en correo electrónico. Y gustaría muchísimo ahora de pedir a los ponentes de nuestro webinar que empiecen con una presentación muy corta, para que la audiencia sepa de quién se trata y qué hacen. Entonces, gustaría de llamar aquí a... Por favor. Muy buenos días a todos. Quiero agradecer a Fabiano de Check My Bus y a todo el equipo de Buzzword por la invitación. Mi nombre es Danilo Tamelini, soy cofundador y presidente de LATAM de BusUp y he estado trabajando con transporte, específicamente en transporte personal, por más de 15 años.
Busar es una empresa especializada en la gestión de tecnología del transporte corporativo de empleados, el famoso transporte personal, ya sea para oficinas, industrias, centros de distribución o otros. Hoy operamos en 6 países distintos, diferentes: España, que es nuestra matriz, nuestra central; Portugal, Brasil, Estados Unidos, México y Perú. Y esperamos pronto en Chile. Transportamos a más de 40.000 personas diariamente a nivel mundial, entre más de 100 clientes corporativos y 150 empresas de autobuses homologadas. Operamos como en 2 seguimientos de servicio. Hablamos que el TaaS, que es transporte como servicio, y el SaaS, que es lo software como servicio. En TaaS asumimos toda la gestión de la operación, desde la contratación de un operador de transporte hasta el servicio de atención al pasajero. Y en SaaS licenciamos nuestra tecnología para que algunas empresas de transportes asociadas apliquen nuestra tecnología a sus clientes de transporte personal. Bueno, espero poder contribuir a este panel con mis colegas y aportar ideas de cómo aumentar la eficiencia del transporte a través de la tecnología. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Danilo. Gustaría pasar la palabra a Ariel. Ariel, la palabra es tuya. Hola a todos, buenos días. Las gracias por invitarme a este webinar. Mi nombre es Ariel Debo, en Chile. Soy el gerente general de Nueva Andimar VIP, que es una empresa de transporte interurbano. Hoy en día es parte de un holding más grande, de Buses Minardi. En total son más de 1.100 equipos. Como Andimar tenemos 45 años en la industria y hemos estado enfrentando los cambios de un estallido social en Chile en 2019, una pandemia que llegó en 2020 y un cambio tecnológico acá en Latinoamérica, puntualmente en Chile. Y por eso mi statement de este día es: plataformas tecnológicas, amenazas y oportunidades. Así que esperamos tener una buena discusión. Muchísimas gracias, Ariel. Muy importante tu statement. Me gusta. ¿Somos una amenaza o una oportunidad en Chile? Esto vamos a discutir más tarde. Muchísimas gracias, Ariel. Paso la palabra a Ingrid. Ingrid, por favor. Hola, bueno, mi nombre es Ingrid Schumann, soy analista de industria de Frost & Sullivan. Somos una empresa de investigación de mercado, estamos en varios países, acá en América Latina, por ejemplo, estamos en Brasil, México, en Argentina. Desarrollamos estudios sobre los más diversos temas. Yo, por ejemplo, estoy en el equipo de movilidad, entonces todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, vehículos, transportes, logística, con relación a transportes, son estudios que vienen para el equipo que hago parte. Tenemos 2 tipos de líneas diferentes, unos que es solo para consultorías, estudios de consultorías, o sea, cuando el cliente o una empresa tiene una duda o quiere saber más sobre un determinado punto, puede ser una consultoría. Y también la otra línea es la que hago parte yo, que es justamente tenemos ya estudios planeados desde el principio del año y lo desarrollamos, actualizamos estudios antiguos y todo eso, ¿no? Entonces, es justamente ese estudio que ustedes pudieron ver, bueno, muy rápidamente, ¿no? Y mi statement es: para lograr los objetivos ambiciosos en Chile, como mercado prometedor de nuevas tecnologías, se requiere invertir en renovación de flota e infraestructura de carga. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Ingrid. Esto es realmente un punto: invertir en renovación de flota y infraestructura de carga. Que bueno, esto vamos a discutir también en este webinar. Gustaría pasar la palabra a Andrés Beltrán. Andrés, la palabra es tuya, querido. Muchas gracias, Fabiano. Bueno, como dijo recién, mi nombre es Andrés Beltrán. Quiero agradecer por habernos invitado a mí y a Pullman Bus a este evento. Yo soy líder de transformación digital en el grupo de empresas Pullman, que contempla Pullman Bus, Pullman Cargo y Tandem. Dentro de las unidades de negocio, lo que hacemos en transformación digital es encargarnos de utilizar la tecnología para mejorar desde los procesos hasta los sistemas dentro de la empresa,
y de esta manera poder avanzar hacia una empresa que sea mucho mejor para nuestros usuarios, internos como externos. Para hoy mi statement es de norte a sur, uniendo todo Chile. Muy bueno, muchísimas gracias Andrés, esto es verdad. Tenemos el transporte terrestre sirve para unir a las personas y no para separarlos. O sea, unimos el país, las personas del continente. Muchísimas gracias Andrés. Paso la palabra a Bernardo Bacigalupo. Bernardo, la palabra es tuya, querido. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bernardo Bacigalupo por acá, CEO y cofundador de Allride. En Allride ayudamos a empresas y universidades a digitalizar, organizar y optimizar, pero de manera amplia, el transporte de personas, integrando en la plataforma diferentes modos, como buses institucionales o buses de acercamiento, como se le conoce acá, los taxis de la empresa y también un sistema de carpool para que las personas que van en auto puedan compartirlo con otros colegas. Entonces, el concepto general y como elemento diferenciador de Allride es ofrecer una solución integral, ya que el transporte de hoy es multimodal. O sea, es cada vez más común que alguien quizás llegue a trabajar como pasajero en el auto de un colega, luego tome un taxi a mediodía para ir a una reunión y quizás vuelve a la casa en el bus de acercamiento de la empresa. Bueno, para cerrar como statement, ya lo podrán haber deducido por lo anterior, pero nuestro statement es que el futuro del transporte motorizado debe ser compartido. El uso individual del automóvil a nivel masivo es insostenible y necesitamos reducir la cantidad de viajes que se necesitan para mover a la misma gente y es clave seguir impulsando esa transición para tener mejores ciudades y un futuro más sostenible. Muchísimas gracias, Bernardo. Realmente el futuro del transporte motorizado es compartido. Es increíble ver la gente en el tráfico, millones de coches con una persona sola dentro, es una locura. Para el medio ambiente, para el tráfico, para la ciudad, es todo esto. Muchísimas gracias. Bernardo, paso la palabra a Cristian Contreras. Cristian, por favor, querido. Hola Fabiano, buenos días a todos, muchas gracias por la invitación, estamos muy felices de poder acompañarlo en Chile, es un privilegio al poder tenerlo acá en este webinar, tenerlo aquí presente en Chile. Como tú decías, mi nombre es Cristian Contreras, soy gerente de electromovilidad del Grupo Kaufman. El Grupo Kaufman es el representante de Daimler Truck y Mercedes-Benz. Tenemos presencia en 6 países, estamos en Chile, Perú, Costa Rica, Panamá, Nicaragua y más recientemente en Colombia. Y nuestro objetivo en el grupo es ir desarrollando soluciones de movilidad para el transporte y entregar esas soluciones a los clientes de una manera súper estudiada para las características y condiciones que ellos requieren. Queremos tener clientes exitosos en nuestro objetivo en la compañía. Entonces, para ello, vamos desarrollando tendencias que se van acompañando con el desarrollo que ellos van teniendo en su propia industria. Es por eso que el statement que nosotros consideramos para este evento es que es necesario desarrollar gradualmente nuevas tecnologías en el transporte para que los operadores lo puedan adquirir en forma natural y armoniosa en su propia operación. Muchísimas gracias, Cristian. Verdad, no se puede echar todo de una vez porque el mercado no va a soportar nadie, ni tampoco los fabricantes, los vendedores, los operadores. Tiene que ser un cambio gradual, despacio, para que todos puedan acompañar esto. Muchísimas gracias, Cristian. Y como te tengo acá en la cámara de frente de mí, gustaría de iniciar nuestra rueda de debate, de discusión acá con todos los ponentes y también con la audiencia. Ahora es la hora, si quieren empezar a hacer preguntas vía chat, pueden utilizar el chat y vamos a contestarla o en este debate o también después vía correo electrónico. Cristian, gustaría preguntarte, tú que estás ahí en Kaufman Chile, representando también a Mercedes-Benz, ¿cómo cubren los fabricantes y reventas las necesidades tecnológicas que requieren los clientes? ¿Dónde cada vez hay más necesidades de datos para la toma de decisiones? Esto, volviendo al punto que he dicho antes, solamente se puede gerenciar cuando tienes datos. Entonces, si puedes contestar esta pregunta, te agradecería muchísimo. Sí, encantado. Mira, la verdad, para responder a esa pregunta me voy a dar una vuelta larga en términos conceptuales porque la verdad es que esto de los datos que tú dices que para poder tomar buenas decisiones solamente se puede hacer con información que se pueda gerenciar, obedece a una tendencia que vamos a vivir muy transformacional en el sector automotriz. Los buses pertenecen al sector automotriz.
Y estos cambios que vamos a vivir en esta década van a ser mucho más importantes que los últimos que hemos vivido hace 60 años. Y esto tiene que ver con 4 tendencias, que son los vehículos conectados, autónomos, servicios compartidos, como decía Bernardo en su presentación, y los vehículos eléctricos, que tienen relación con todo lo que hemos estado conversando previamente también. Pero estos vehículos conectados son fundamentales para poder tomar estas buenas decisiones que tú decías. Y este es el primero de estos 4 drivers que van a transformar esta industria. Entonces, como nosotros en la compañía, en Kaufman, conocemos que esto es fundamental para el desarrollo de nuestros clientes y entregar unas soluciones que realmente se ajusten a sus necesidades, nosotros hemos desarrollado internamente un área específica, así como tenemos la gerencia de electromovilidad, que es la que yo represento, tenemos una de vehículos conectados y de telemática, para poder entregar soluciones específicas para los requerimientos de nuestros clientes. Esta área de telemática nosotros lo llamamos internamente como copiloto, porque lo que buscamos es estar sentados al lado de los conductores, en términos virtuales, el poder ir asesorándolos a través de plataformas informáticas que van detectando las necesidades de información, que van detectando los modelos de conducción, que van detectando los requerimientos de los vehículos y los van transformando en información a través de dashboard para que nuestros clientes puedan acceder a esa información y puedan tomar las mejores decisiones. En resumen, lo que buscamos es poder acompañarlo en sus requerimientos de información para operar de la mejor manera posible, para tomar las mejores decisiones y para enfocar cómo van a hacer sus proyecciones de ingresos y de renovaciones de flota a través de sistemas conectados desarrollados internamente a través de una plataforma. Muchísimas gracias, Cristian. Con respecto a este tema, la parte de tecnología, gustaría preguntar a los 2 expertos que tenemos acá, Andrés y Ariel, que son de la parte de los operadores de las empresas de autobús. ¿Qué creen que es lo más relevante en aspectos tecnológicos para destacar en la industria? Gustaría empezar con Ariel. ¿Ariel? Gracias, Fabiano. Hay que separar un poco el mundo comercial del mundo operacional, por ejemplo. Hay muchos desarrollos tecnológicos del mundo operacional que van enfocados en seguridad, en control, en optimización de combustible, por ejemplo, o un buen manejo del conductor en cuanto al uso de los frenados, etcétera, etcétera. Ese es todo un mundo operacional donde hay hasta empresas que entregan distintas soluciones. Y por otro lado está el mundo comercial que está digitalizando la venta, portales, aplicaciones, etcétera, etcétera. Entonces son 2 mundos distintos que obviamente convergen en entregar una mejor solución al pasajero, algo más integral, donde compite también el mejor precio con el mejor servicio. Entonces son mundos tecnológicos distintos que van en paralelo en función del beneficio del pasajero final. Obviamente, cuando tú tienes un desarrollo tecnológico en el mundo operacional, vas a poder optimizar tus costos y eso te va a permitir tener una manga más amplia en cuanto al juego del pricing finalmente. Entonces, si tú me preguntas, yo creo que son mundos distintos, pero que tienen que converger finalmente en tu cliente. Vale, gracias, muchísimas gracias, Ariel. Andrés, ¿cómo ve la situación? La misma pregunta y con base en la respuesta de Ariel, ¿cómo es la situación? ¿Cómo la ves de tu lado? Perdón, estaba muteado. Mi opinión es bien similar, o sea, un poco yo separo en 3 mundos. El mundo de la tecnología respecto a los buses, también un punto comercial, un punto que es la seguridad y otro punto que es eficiencia o mantenimiento, todo lo que es planificación. Ahí Ariel lo juntó dentro de lo que es operacional, ¿cierto? Yo creo que un poco los desafíos de la tecnología para nosotros hay que tener ciertos estándares base, dependiendo del segmento, por ejemplo. Diferente un cliente minero, un cliente de transporte interurbano, pero hay que tener ciertas bases en lo que es operacional y donde generalmente se pueden hacer diferencias un poco más rápidas o perceptibles por los usuarios en la parte comercial.
a mi parecer, en la parte de sistemas, la inteligencia de negocios, cómo podemos diferenciar los precios que tú bien mencionaste anteriormente en tu presentación, ¿cierto? El resto, si bien no es directamente percibible por los usuarios, sí genera un estándar en la industria y dependiendo de un poco la capacidad de cada empresa puede alcanzar esos estándares o quedarse un poco más arriba o abajo. Muchísimas gracias, Ariel. Déjame preguntarte una cosa. ¿Crees que la tecnología siempre debe ser vista desde el transporte para generar valor? Y si no, ¿en qué aspecto de la experiencia del servicio ofrecido crees que aporte más valor? ¿Yo también? Sí. Sí, tú también. Si Ya. me permite. Sí, sí, claro. Bueno, yo creo que si hablamos de experiencia, primero hay que hacer una diferencia entre tres como hitos o puntos clave, que son la experiencia pre-core, la experiencia en el core, que sería el transporte desde un punto A a un punto B en un horario ofrecido, y el post-core, que ya vendría siendo todo lo que viene una vez que se baja nuestro pasajero del bus. Tradicionalmente, o por lo menos en mi experiencia trabajando en esta industria, se habla mucho de cómo tenemos que ofrecer un servicio cama, semicama, cómo tenemos que preocuparnos mucho del bus, pero también hay puntos antes y después, como por ejemplo la seguridad de los terminales, que es un punto que muchas veces se deja de lado, sobre todo si se ve la situación a nivel nacional, que afecta la experiencia de los usuarios y puede ser incluso mucho más fácil de abordar que invertir en tecnología a bordo de los buses. Como por ejemplo un caso bien interesante que a mí me parece importante destacar es el del terminal de Turbus en Estación Central, que ellos hicieron toda una inversión para generar un terminal súper seguro, cómodo, bien bonito y que los usuarios perciben súper bien. Y eso puede generar una diferencia respecto de cómo un usuario percibe la experiencia global del servicio para poder tomar una decisión de dónde viajar. Muy bueno, sí, me quedó muy claro, muy claro. Y para seguir en esta parte de tecnología y todo más, bueno, gustaría de preguntar, déjeme ver, gustaría de preguntar a Bernardo. Bernardo, si puedes contestarme, ¿cuáles son los principales desafíos respecto a la digitalización del transporte corporativo? Y gustaría preguntar a ti, después voy a pasar la palabra también a Danilo, que ustedes están en este medio, para que conteste. Entonces, ¿cuáles son los principales desafíos respecto a la digitalización del transporte corporativo? Mira, nosotros hemos visto varias cosas. Te diría que un desafío es que el transporte corporativo involucra a muchos actores que tienen que estar bien coordinados. Y varios de esos actores, casi todos en muchos casos, no están hoy familiarizados con la tecnología. Entonces, como bien dicen por ahí, antes de correr hay que saber caminar. Lo que nos hemos enfocado, si bien la plataforma nuestra es muy profunda en cuanto a funcionalidad, la adopción debe ser gradual, porque cuando y a nosotros nos encanta ver el entusiasmo que hay en todos los actores de este proceso de llegar a la solución ideal. Después eso contrasta con una realidad donde tienes pasajeros que no saben manipular bien un teléfono a veces, quizás no tienen datos móviles, ni siquiera algunos tienen un smartphone, y lo mismo puede pasar con conductores o administradores u coordinadores. Entonces, un desafío importante es ese, o sea, es una industria que en muchos casos, quizás obviamente no en empresas grandes como las que aquí está representando Ariel y Andrés, pero el mercado es muy grande, hay muchas empresas medianas y pequeñas que están funcionando de manera muy análoga y que suman un porcentaje muy grande de la torta completa. Entonces te diría que uno de los principales desafíos es el proceso real de adopción, más allá de lo que aparece en la presentación o como todos queremos que sea, es ser capaces de hacerlo de manera gradual y que cada una de las personas que tiene que interactuar con la plataforma pueda hacerlo de manera correcta, porque al final del día el usuario final va a ver eso, ¿cierto? No va a ver lo que nosotros planificamos, sino que la ejecución como en verdad ocurrió. Muchísimas gracias, Bernardo. Danilo, ¿cómo ve la situación? ¿Tiene la misma opinión? ¿Ha visto la misma cosa que Bernardo? ¿Cómo es, de tu punto de vista, los principales desafíos
y con respecto a digitalización del transporte corporativo. Sí, yo comparto un poco de la charla de Bernardo y yo lo veo como los grandes desafíos para la digitalización del transporte corporativo es que en 95% de los casos las empresas a día de hoy no tienen control de la propuesta de valor que tiene para el servicio. No saben las rutas, no saben cuántas personas están en las rutas, no saben cuáles son los puntos de parada, no saben las informaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy el transportador tradicional no transparece no entrega mucha transparencia para los clientes, los contratantes corporativos. Entonces, cuando tú llegas para hacer una digitalización, todo esto, de una operación ya existente, esto sí es un reto muy complicado hasta tener todas las informaciones que hacen necesaria para hacer la digitalización. Uno de los temas también que Bernardo comentó, que está relacionado a toda parte del acceso de las personas, el pasajero muchas veces no tiene un teléfono, no tiene un smartphone, no tiene un paquete de datos de Internet, y también la dificultad de los conductores por muchas veces hacer la manipulación de una aplicación. Entonces, esto nos exige mucha capacitación, tanto a nivel de pasajeros, de nuestros clientes, como también a nivel de los conductores. Y también es la dinámica de la operación muchas veces. Por ejemplo, en USAT nosotros trabajamos para muchos centros logísticos y la dinámica de contrataciones, la dinámica de demisiones, las dinámicas de cambios de turnos de trabajo, todo esto, si esto no está muy bien alineado con la operación del transporte, empieza a perder todo el control de la operación. Entonces, tenemos un par de desafíos por adelante en toda parte que toca a digitalización del transporte corporativo. Muchísimas gracias, Danilo. Bueno, estamos hablando de la parte de la tecnología, cómo esto cambia el mercado, la visión de Bernardo y de Danilo, que están en un punto del mercado. Gustaría hacer una pregunta una vez más acá a Ariel, por favor, si puede contestarme. Ariel, ¿cómo podemos mejorar la eficiencia operacional de las empresas de autobuses a través de la tecnología? Tú que has trabajado mucho en este cambio tecnológico en diferentes empresas, si puedes contestarme, te agradecería muchísimo. Sí, bueno, primero separar el mundo de los buses urbanos que están dentro de la ciudad, del bus interurbano, que por definición son más de 200 kilómetros, pero hay algunas salvedades en algunas rutas como Viña, que entran a ser interurbanos y no están dentro de esos estándares, y el transporte privado. Los buses interurbanos hoy en día en Chile son 3.300 según el último informe del Ministerio. Los buses privados son alrededor de 4 veces eso, o sea, son 7.000, 8.000 buses más en privado. Esto ocurre porque los decretos supremos que los regulan son distintos. El interurbano lo regula un decreto y el privado lo regula otro decreto, que es mucho más laxo, es mucho más simple. Entonces, esto hizo que el transporte privado no se digitalizara como se digitalizó el transporte interurbano. Entonces, hoy en día, en el mundo privado, hay un universo de soluciones como la que tiene Bernardo, como la que veo que tiene Danilo, que pueden entrar rápidamente porque la base es muy baja. En el mundo interurbano sí ya llevamos 10 años con distintos desarrollos, plataformas, gente abierta a Click My Pass, a recorrido, a cupos y a distintos otros operadores que han hecho que la digitalización de esa venta sea 50-60%. Entonces, me preguntan a mí, yo creo que hay un mundo de transporte privado que como no tiene tanta regulación, hay muchos más operadores.
Por ejemplo, empresas de interurbano en Chile hoy en día son 93, y privados es casi imposible contarlas, son muchísimas, se crean un día, se crean al otro día, entonces hacer un corte para saber cuántas son es muy complejo. Bueno, eso. Vale, muchísimas gracias. Y déjeme preguntar a Andrés. Andrés, ¿crees que es posible generar nuevas demandas de transporte a través de la tecnología? Ahí sí. Yo creo que sí. Se puede hacer, de hecho, agarrar un poco de la mano con lo que tú hablabas al principio, Fabiano, un poco de ver, por ejemplo, diferentes precios, ¿cierto? Diferentes tipos de asientos, presentar servicios diferenciados por alimentos, por el equipaje. Se puede intentar buscar diferentes tipos de clientes que vayan encajando un poco con estas características y además, existen hoy día, por lo menos en mi experiencia directa, alternativas aún de clientes que no están usando el transporte interurbano porque tiene limitancias. Por ejemplo, el 2020 nosotros implementamos un servicio llamado Mascota a Bordo, donde empezamos a transportar personas con sus mascotas que antes no se estaban subiendo al transporte interurbano porque no podían, porque tenían que mandarlo abajo del, ¿cómo se llama? Abajo del bus en el maletero, ¿cierto? Porque un poco la regulación o el mercado había tendido a hacer un poco esa práctica. Y eso es un tipo de cliente que nosotros recuperamos desde la investigación, desde los datos, y nos permitió un poco crear ese servicio, lo cual nos hizo ampliar un poquito más la torta del mercado. Y eso mismo se puede lograr con otros tipos de clientes que hoy día no estamos capturando porque no los conocemos y un poco la información y la tecnología y las fuentes de información detrás de los datos nos permiten crear. Vale, muchísimas gracias. Interesante mirar y oír los diferentes puntos de vista, si bien que estamos todos de acuerdo en esta pregunta, en estos puntos. Yo gustaría de seguir con esta discusión sobre tecnología y preguntar a Cristian. Cristian, no sé si puedes contestarme, pero es una pregunta que he recibido de Miguel Ángel de Fanbus, que es un blog que hay en Chile sobre buses y todo más. Miguel Ángel, muchísimas gracias por enviar la pregunta. ¿Cuáles son las garantías y ventajas de tener buses equipados con mayor tecnología en el segmento interurbano? ¿Puedes contestarme si ves alguna ventaja o garantía de tener buses equipados con mayor tecnología? Son varias, desde distintas perspectivas y desde las aristas que te quiera poner. Desde el punto de vista de la tecnología en términos de ADAS, de sistemas de seguridad, por supuesto, sistemas de detección de objetos, de frenado automática, pueden ayudar a salvar vidas en caso de accidente. Por lo tanto, desde esa perspectiva, tener vehículos mucho más tecnológicos, por supuesto, tiene beneficios para usuarios, para el entorno y para los demás vehículos de las carreteras. Desde un punto de vista del interior, de tecnología que hoy día la tenemos súper asumidas, pero que hace algún tiempo eran novedosas, como puertos USB, Wi-Fi, hacen que los viajes sean mucho más confortables. Entonces, los pasajeros, el tiempo es relativo. Eso no lo inventé yo, se inventó hace muchos años. Entonces, cuando uno está mucho más entretenido a bordo, eso permite que tus tiempos de desplazamiento sean comparativamente más cortos. Tú los vuelves más productivos. Por lo tanto, desde la perspectiva del usuario, del pasajero, el que estén mucho más modernos hace que sea mucho más confortable. Entonces tenemos el conductor, tenemos el pasajero, pero también desde el punto de vista de los dueños de las flotas, el poder gestionar, como decía Andrés y Ariel, el poder gestionar y poder generar nueva demanda también es muy importante para poder ofrecer un servicio acorde a las características de los usuarios particulares que se requieren. Como ustedes decían, el poder hacer este símil con las empresas aéreas, el poder tener tarifas flexibles que permitan ir ajustando la oferta de acuerdo a la demanda que hay en determinados periodos, va permitiendo
tener una oferta mucho más integral desde el punto de vista desde el consumidor, que quiere tener un producto más adecuado a ello, y desde el dueño de la flota, que permite ir ajustando a las condiciones de mercado. Por lo tanto, esa respuesta tiene distintos índoles acorde a quiénes, de dónde te quieras sentar, desde qué perspectiva de la mesa te quieras sentar tecnológicamente. Y desde el punto de vista del fabricante, el poder tener vehículos conectados y que se puedan tener información en línea, nos permite ir adelantándonos a la demanda de repuesto, a la demanda de servicio, a las características de operación, y poder tener una oferta mucho más integral de acuerdo también a las características de operación de esos vehículos. Entonces, es multifactorial la respuesta. No, muchísimas gracias. Ha añadido un montón a la discusión, pero hay un punto que me gustaría de preguntar, porque estamos hablando de tecnología y todo, pero hay siempre el material humano por detrás de esto, ¿vale? Entonces, gustaría de preguntar, mi pregunta ¿es necesaria la capacitación de conductores de buses sin importar el seguimiento para aumentar la competencia? ¿Ves que esto es importante? Gustaría de preguntar a Andrés, si puedes contestarme, si se hace necesaria la capacitación de conductores, sin importar el segmento, claro, en este punto, para aumentar la competencia. ¿Qué crees tú? Ahí si entiendo bien la pregunta, me he enfocado un poco a si es necesario tener más conductores para poder seguir un poco en la competencia dentro de la industria. Bueno, ahí yo creo que hay dos puntos que hay que ver primero. Uno, respecto de la cantidad de conductores existentes en la industria. Me parece que no hay información nueva, ¿cierto? Saber que los conductores hoy día están siendo cada vez más escasos para toda la industria de transporte de buses, por lo menos. Y no solo porque es difícil traer conductores desde el transporte urbano hacia el interurbano por un tema de capacidad, ¿cierto? No es lo mismo manejar un bus de 2 pisos en carretera a manejar un bus urbano en la calle con semáforo. Hay un montón de riesgos más asociados, sino que también un poco la edad de los conductores interurbanos ya se está haciendo mucho mayor, están siendo más viejitos, como uno podría decir, y estos mismos, no es como antes, las generaciones anteriores, el hijo volvía a ser conductor, sino que hoy día los hijos son profesionales que ya no van a ser conductores, no quieren tener la misma vida, perdón, que sus padres han intentado sacarlo. En ese sentido, y tomando en cuenta todo ese punto sobre la escasez de conductores, yo creo que, bueno, sí, considerando, ¿cierto?, que existen buses, y aquí tenemos uno de los fabricantes, ¿cierto?, es súper importante ir capacitando, ir incluyendo nuevos conductores en el mercado por medio de incentivos, por medio de, ¿cómo llamarlo?, políticas para poder mantener a flote el mercado de la industria de transporte en buses, porque si no, en el largo plazo, en el long run, ¿cierto?, lo que va a pasar es que nos vamos a quedar con escasez de conductores y muchos buses por manejar. Sí. Por lo tanto, la competencia se ha reducido. Sí, muchísimas gracias, Andrés. Déjeme preguntar, volver una vez más a ti, Cristian, porque claro, como revenda de autobuses, representando a Mercedes, ¿cómo ve los fabricantes de buses este punto de discusión de conductores, que en el mercado, no solamente en Chile, en Perú, en Latinoamérica, es un gran problema en el momento? Mercedes o Kaufman está invirtiendo en planes para desarrollar nuevos conductores. ¿Hay algo en este sentido? Porque yo pienso, si hay pocos conductores, no hay gente para conducir los buses, se venden menos buses en una esfera así muy grande, muy catastrófica de todo. ¿Cómo ve la situación? ¿Cómo está trabajando Kaufman y Mercedes-Benz en este sentido? Y antes que contésteme, Cristian, solamente quiero decirles, gente, lamentablemente estamos ya llegando cerca del fin de nuestro webinar, porque ya pasamos del tiempo, una lástima, me gustaría quedar más un montón, a ver si seguimos más unos 10 minutitos para que la audiencia sepa y para que ustedes también, no voy a ocupar todo el tiempo de ustedes acá. Entonces, Cristian, sí, esto, ¿cómo ves del punto de vista del fabricante o de la reventa este punto de la falta hoy en día de los conductores? Habilitados, claro. Sí, es un tema que nos ha tocado enfrentar bastante.
como tú decías, y me parece muy bueno el ejemplo de la consecuencia que va teniendo el no tener conductores, porque nuestro negocio, al final del día, como vendedores de buses y de postventa y del ecosistema de la movilidad, está absolutamente alineado con los intereses de los mandantes de los buses que necesitan que estén operando. Ciertos buses recorren más kilometraje, el negocio empieza a ser importante para todos. Y esto nos ha tocado enfrentar especialmente en Santiago durante el último tiempo. Hemos visto que el transporte público ha tenido baja oferta de conductores y eso también está afectando en los distintos sectores. Desde esa perspectiva nosotros hemos estado trabajando con distintos operadores porque nosotros tenemos el centro de entrenamiento Kaufman. En ese centro de entrenamiento Kaufman lo que hacemos es formación de técnicos y de conductores no desde el punto de vista de obtener la licencia a conducir, pero una vez que la tienen, que probablemente no tengan gran experiencia en estos vehículos que son de más grande volumen, que no es tan intuitivo como manejar un vehículo liviano, nosotros le ayudamos en el proceso de entender el cómo conducir estos vehículos, cómo tener una conducción eficiente, cómo tener una conducción segura y cómo a la vez tener una conducción óptima en términos de costos, que el uso de los aceleradores, el pedal de freno, sea de acuerdo a una operación adecuada, de tal manera de mantener las variables como consumo de combustible, que además tienen efectos secundarios en términos de CO2. Entonces, es todo súper beneficioso del poder tener esta conducción de la forma más óptima posible y tener estos conductores que están adquiriendo recién esta licencia de conducir de una forma capacitados para poder interactuar con su labor diaria y con su quehacer diario. Entonces, para responder a la pregunta, estamos bien preocupados de poder ir desarrollando, conjunto con los operadores, este desarrollo de nueva generación de conductores, que hay una escasez natural, producto que alguien lo comentaba aquí, decía, el que fue hijo del conductor no quiere que su hijo vuelva a hacerlo, que quiere que tenga otro tipo de trabajo, quiere que vaya progresando en términos de actividad. Pero la verdad nosotros creemos que con todas las tecnologías que hoy día pueden tener los vehículos y con todo el aporte que pueden tener a la sociedad, estas labores la verdad son súper necesarias y son súper gratificantes desde el punto de vista de tener un beneficio social desde lo que entregan hacia la comunidad. Muchísimas gracias, Cristian. Bueno saber que los fabricantes, las reventas están también pensando en esto, porque es un tema que está por todos lados en Latinoamérica, y no solamente en Latinoamérica, lo veo acá también en Europa, que la cosa, bueno, tiene que cambiar porque de la manera que sigue está un poco mal. Bueno, gustaría cambiar un poquito el tema y pasar casi a la parte final de nuestro webinar, porque ya pasamos del tiempo. Gustaría hacer una pregunta a Ingrid. Ingrid, gustaría saber de tu parte, por todo el análisis de mercado que se ha hecho en toda Latinoamérica, ¿podrías contarme o contestarme si Chile, qué piensas, si Chile está preparado para una transición energética del diésel a nuevas energías como el hidrógeno y la electricidad? ¿Qué piensas, cómo ves la situación? Por tu presentación ya tengo una idea de tu respuesta, pero gustaría muchísimo oír de ti, por favor. Claro, bueno, creo que todo es una etapa necesaria de desarrollo, ¿no? O sea, Chile ahora está proponiendo diversas iniciativas, diversas propuestas en el sentido de que en los próximos años pueda tener estos tipos de vehículos con estas nuevas tecnologías con una estructura suficiente para mantenerlos activos, operando y todo. Entonces, o sea, es un proceso, no es algo para ahora digo 2023, ¿no? O sea, que ya vamos a tener toda una flota eléctrica, pero justamente Chile está preparándose para eso, sea a partir de leyes, sea a partir de iniciativas públicas y privadas. Entonces, aunque sea un camino con desafíos, ¿no? Como mencionó, creo que Cristian al principio de nuestro webinar, es posible principalmente si hay este interés y el interés y el estímulo y las condiciones, ¿no? Claro, para poner estas prácticas de manera activa en el país. Ya vemos iniciativas, vemos subsidios también, varios tipos de
de ventajas, de beneficios para las flotas y personas, ¿no? Individuos que quieran adoptar este tipo de tecnología, pero es algo, bueno, es un paso de cada vez, ¿no? Pero sí, creo que sí, en el futuro sí. Muchísimas gracias. También lo creo yo que Chile está más que preparado para este cambio, porque, como he dicho, el tema del webinar es tener Chile como líder en la parte de desarrollo tecnológico, como líder en toda Latinoamérica, que sirve como ejemplo. Bueno, mis queridos panelistas, estamos llegando al final de nuestro webinar. Gustaría de encerrar el webinar con una pregunta y les pido que me conteste lo más brevemente posible, si posible, claro. Bueno, hemos pasado por este periodo horrible de pandemia y todo, que todavía sigue en algunos países, pero gustaría preguntarles cómo ha sido la evolución del mercado post pandemia. ¿Han visto algo notable? ¿Algún cambio realmente notable en este post pandemia? Gustaría empezar con Ariel. Si has visto algo realmente notable en tu área de actuación. Sí, como lo mostró Ingrid, el 2022 fue un año récord. A todas las empresas de transporte nos fue muy bien porque se reactivaron mucho los viajes. Es más, los carroceros, los fabricantes quedaron sin stock. Yo recuerdo perfecto que era octubre, noviembre y no había oferta de buses. Todos preparándonos para una temporada alta, que para nosotros en Chile el verano es temporada alta, diciembre, enero, febrero. Por lo tanto, post pandemia, 2022 fue un año muy, muy bueno. No sabemos este 2023, hay variables macroeconómicas de inflación alta, etcétera, etcétera, que prevén un poco una caída, y también hay ingresos de nuevos participantes al mercado que dejan un poco incierto el escenario. En este minuto hay una entropía digital, entonces no podría anticipar un 2023 muy preciso. Vale, muchísimas gracias. Danilo, ¿cómo has visto algo notable en tu área de actuación? Sí, sí. Yo veo que siempre que hay una crisis hay una oportunidad. Y la pandemia cambiado mucho la dinámica de la contratación del servicio de transporte personal. Eh, Pongo como ejemplo en la parte de las oficinas que llamamos de white collar, que son de gran parte de las oficinas aún están trabajando o de manera remota o en sistema híbrido, que se ven cambiando y volviendo poco a poco a las personas para las oficinas. Pero esto se cambió mucho la dinámica de la contratación del servicio de transporte personal, por ejemplo. Y esto nosotros trabajamos y desarrollamos una plataforma de transporte flexible donde los empleados pueden hacer el booking del día de trabajo que que va a hacer utilización del transporte y así también dinamizar mejor a las demandas y necesidades de transporte para semana y mes. Pero sí, el desafío, estamos volviendo y aprendiendo poco a poco con esta nueva realidad. Y en el transporte corporativo, creo como el transporte foráneo, como lo transporte urbano, se cambió mucho. Pero que estoy mirando cosas buenas para el transporte corporativo en términos generales. Por gran parte del aumento de los costes del transporte individual está cada vez más alto también. Muchísimas gracias, Danilo. Gustaría mucho de preguntar a Raúl Fernández. Raúl, ¿has visto algo notable en este periodo post pandemia? ¿Qué ves de la parte del gobierno y también de tu área de actuación dentro del ministerio? Sí, algo bastante positivo, la verdad, que tiene que ver con que eh, hay hartos estudios que hablan de esto y con nivel de profundidad y distintas visiones, pero que la pandemia en el fondo aceleró cambios tecnológicos en una cantidad de años importantes. O sea, estamos en una situación que de otra manera podría haber sucedido, no sé, 10 años después.
Entonces yo creo que es un momento muy apropiado, es tierra fértil para avances tecnológicos, para las áreas en las que cada uno de nosotros estamos. Creo que hay mucha más apertura a los cambios, a las innovaciones que se pueden hacer en esta área. Yo creo que quedó demostrado a la fuerza y gracias a la pandemia, y no algo tan complejo como fue eso, de que hay cosas que pueden suceder como no la habíamos imaginado antes. Y yo creo que eso es súper relevante. O sea, yo creo que aquí hay una motivación que es un muy buen momento, un muy buen escenario eh, desde el punto de vista de las mejoras y las innovaciones tecnológicas que todos estamos abordando de nuestras propias veredas. Muchísimas gracias, Raúl. Bueno saber tu punto de vista sobre esta situación. Andrés, ¿cómo ves? ¿Ha pasado algo? ¿Ha visto algo realmente notable? Aparte de lo que los otros panelistas han compartido con nosotros, ¿cómo ha sido la evolución del mercado? Tú, del punto de vista de Pullman y de tu empresa. Yo creo que un poco se ha dicho de todo, pero una de las cosas yo creo más relevantes a destacar es el avance de la tecnología que mencionó recién Raúl. Por ejemplo, para nosotros, el avance de la participación de los canales digitales pasó de un 10% a casi un 40% en 2 años, lo cual es, no se esperaba, no se había visto nunca. Un poco también la creación de áreas como la mía, el área de transformación digital no existía, era un área que nació un poco a raíz de las necesidades creadas en la pandemia. Pero también yo creo que un poco la pandemia dio el espacio a las empresas a poder sentarse, pensar y darle un poco más de espacio a la investigación y al análisis de los datos para poder tomar las decisiones, porque un poco la industria de transporte interurbano en Chile, por lo menos desde la postura de los operadores, casi siempre ha sido muy y quizás Ariel aquí va a decir algo, piensa algo parecido, del día a día, hablan mucho, que todos los días hay que estar metido y no dar espacio mucho a poder pensar o mirar de manera mucho más a largo plazo, porque un poco la operación te exige estar metido siempre. Así que un poco visto desde la postura estratégica o del análisis de datos, yo creo que la pandemia tuvo un súper buen impacto, fuera de todo lo otro que haya tenido negativo, pero eso es otra conversación, con otro café. Vale, Andrés, muchísimas gracias. Solamente esto que he hablado también en mi presentación, este modus operandi viejo de la empresa ya no tiene más espacio hoy. Las que siguen así, desgraciadamente, van a desaparecer si no se adaptan a los nuevos tiempos. Bernardo, tu opinión al respecto, por favor. Sí, bueno, para complementar muchas cosas que se dijeron y que comparto en general, por mi lado, he visto un cambio muy notorio en la manera en que los corporativos, las universidades o las instituciones en general están abordando el transporte versus cómo lo hacían antes. Antes estaban mucho menos involucradas y salvo casos que por razones obvias necesitaban apoyo, como en casos como en minería o plantas que estaban difíciles de acceder, hoy es un tema mucho más fuerte. Antes lo veían como, mira, aquí trabajas y ve tú cómo llegas. Hoy que están tratando de incentivar la vuelta, al menos en modo híbrido, el transporte es un tema y están cada vez más interesados en, ok, ¿por qué esta persona debería venir a trabajar acá? ¿Cómo lo convenzo de que venga? ¿Cómo resuelvo el tema transporte para poder atraer o retener talento? Entonces, es algo que para mí ha sido muy notorio la manera de abordarlo y la relevancia que ha tomado respecto a cómo se veía antes. Y eso, por supuesto, para lo que nosotros hacemos ha sido muy positivo, sobre todo porque, bueno, parte de lo que hacemos también es apoyar a las empresas en levantar esa situación y diseñar las estrategias para optimizar esa vuelta, pero ha sido, para complementar lo que ya se dijo y que comparto, algo muy notorio que el deporte pasó a ser un tema que antes no estaba un poco bajo la mesa. Bueno, muchísimas gracias, Bernardo. Gustaría agradecer a todos aquí por la presencia, por toda la información que han compartido. No tiene idea, tengo un montón de preguntas todavía que hacer, pero el tiempo
ya corre muy rápido, entonces que no voy a tomar más vuestro tiempo. Muchísimas gracias a todos. Recordando que la grabación del webinar estará disponible mañana en los canales digitales de Buzzword y también de Check My Buzz. Y las preguntas que la gente ha enviado vía chat, tenemos aquí algunas preguntas muy interesantes, pero que lamentablemente no he tenido tiempo para poder hacerlas. Yo voy a compartirlo con los panelistas para que puedan contestar. Y si tienen preguntas todavía, tienen también mi dirección de correo electrónico, pueden enviarme y yo voy a compartir con los panelistas. Gustaría también de recordar que estaremos en Brasil, nuestra nueva o próxima parada en esta linda carretera latinoamericana. Vamos a estar en Brasil con nuestro webinar juntamente con Buzzword en el día 26 de abril a las 10:30 de la mañana con este mismo modelo de webinar. Una vez más, muchísimas gracias Ariel, a Ingrid, Bernardo, a Andrés, Danilo, Raúl y Cristian. También muchas gracias a Janes, que ustedes no han visto a Janes, pero es la persona que está por detrás haciendo toda la parte técnica. Thank you very much, Janes, for your participation, for your help. Bueno, gente, muchísimas gracias y esperemos quedémonos en contacto. Un grande abrazo y nos vemos. Que tengan lindo día y buena semana. Abrazo, Chao. Gracias. Adiós, nos vemos. Chao. estén bien. Un abrazo. Chao. Igual.